Pregunta para el señor Suárez, de la Junta Directiva del Club Asturiano de la Innovación. A mí me gustaría preguntarle, usted ha mencionado, ha hecho mención a los centros tecnológicos en su exposición inicial. A mí me gustaría saber qué valoración hace de esas aportaciones nominativas que se realizan a los centros tecnológicos y si, a su juicio, contribuyen a lo que debe ser el papel de esos centros y que brevemente exponía antes. Bueno, hay unas aportaciones, casi 1.100.000, que son, bueno, no competitivas, pero después en la parte, que es lo que exponía, hay otros 7 millones de euros en la parte, bueno, de las transferencias a subvenciones y sin ánimo, a familias e instituciones sin ánimo de lucro, dice aquí, ¿no? Entonces, bueno, pero que realmente es que estamos hablando de 5 centros, o sea, concurren ellos, no pueden concurrir las empresas. Entonces, a ver, centros tecnológicos tiene que haberlos, tiene que haber universidad, tiene que haber empresas y todo eso tiene que funcionar, ¿eh? Lo que pasa que estamos asistiendo a que la falta de evaluación reconocida ya y escrita por el gobierno en el PCTI, Plan de Ciencia y Tecnología en vigor, pues realmente se reconoce una debilidad y que realmente se evalúa la ejecución y, digamos, el esfuerzo, pero no se evalúa el impacto que tiene sobre la región, ese reparto de fondos que deberían ser, ya digo, catalizadores del cambio. No voy a hablar aquí de las bondades del I+D+I bien llevada, lo sabemos todos, ¿vale? Y tampoco los retornos, con una misión muy clara hacia Europa, y nos decía Sata que han traído ellos 2 proyectos de Europa, pues eso debería ser una misión muy importante de estas entidades, ¿no? Ser capaces. Los vascos, antes te decía, pues te dicen en su discurso que cada euro que les pones ellos retornan 7 a Europa. Aquí ni queremos mencionarlo. Entonces, bueno, lo que estamos asistiendo es que todo este proceder de centros tecnológicos es, como, a ver, por un símil futbolístico que nos gusta mucho a todos, ¿no? Dice, es como ir a entrenar, pero no hace falta ni ganar partido y no pasa nada porque no se desciende tampoco. Es decir, con ir a entrenar ya vale, y no vale, ¿eh? Es lo que reclamamos, que tiene que haber un algo más. Y tienen que jugar ese papel dinamizador que entiendo o entendemos todos que es para lo que se crearon, ¿no? Entonces se les sirve, o sea, siempre que se dice no, es que ahora, porque constantemente los medios vemos un eufemismo, es que tienen un patronato privado, no sé qué, el patronato pone una cuota de entrada entre 3.000 y 6.000 euros una vez en la vida y ya está, y todo el inmovilizado millonario que hay allí de maquinaria y recursos lo ha puesto la administración del Principado, por lo tanto no podemos huir del problema. Y yo aquí sumo 8 millones 218.550 euros que les pueden ir llegando, y de los 7 que tienen las empresas, además en las bases y que salen ya concretas de las subvenciones, se invita con puntuaciones a favor a que se contrate este tipo de centros. Luego les acaba viniendo, quiero decir, hay suficiente dinero para que simplemente sobrevivir aquí con ello pues sea una buena manera de vivir, y no debemos conformarnos con eso. Estoy hablando institucionalmente, personalmente hay que salvar a las personas, y en todos estos centros hay gente muy brillante y que lo hace muy bien, pero institucionalmente nosotros queremos dejar muy claro un mensaje que no se está funcionando y que pedimos, por favor, que esto ya lo hay que subir a un debate político, que se tomen cartas en el asunto. Y desde luego este presupuesto, prácticamente prórroga del anterior, pues no cambia nada, y tampoco aquí vemos una cosa que debería haber, que es una partida dedicada a la evaluación de los impactos, a la evaluación de los retornos, a evaluar. Se vería muy bien. Igual este dinero que se asigna es poco, pero ¿para qué y con qué objetivos, ¿no? Y eso es un poco lo que se echa de menos. No sé si he respondido. Gracias. En relación a ayudas nominativas, a mí me llama la atención una que vemos en una partida concreta que vemos en el presupuesto de, creo que son 60.000 euros al clúster TIC, y por la que no tuve ocasión de preguntar al consejero o al director general de innovación el pasado lunes cuando comparecían en esta Cámara. ¿Qué valoración hacen ustedes al respecto? Quiero decir, el clúster TIC, bueno, hasta donde yo sé, creo que es una asociación. No sé si usted me puede aportar alguna información, si es que la conocen, vamos. Sí, bueno, pues mira, suerte que tienen, ¿eh? Aquí estamos un montón de asociaciones. No sé, la verdad es que choca un poco y requeriría algún tipo de explicación. Cluster TIC, actividades I+D+I, 60.000 euros, pues oye, ¿por qué no a nosotros, al Cluster Una Calidad, SATA o cualquiera de las asociaciones que estamos aquí? Es decir, es una asignación directa, demasiado directa, me parece a mí. Estaría mucho mejor pues dentro de un plan donde se concurra con proyectos, ¿no? Pero bueno, yo creo que es muy evidente, no sé por qué está ahí.
El plan de ciencia y tecnología vigente para el periodo 2013-2017 debe ser renovado o reeditado el próximo año. ¿Qué es lo que a su juicio debería contener el nuevo plan? Si es que se está cumpliendo lo que tiene el plan, quiero decir, probablemente, bueno, me gustaría tener su valoración del actual y de qué debería contener el nuevo. Eso daría para mucho, ¿no? Y quizás hay que establecer una comisión de trabajo para eso, pero bueno, básicamente, a ver, el plan está redactado, supongo que lo habrá hecho una consultora, bueno, pues que sabía de qué hablaba y se ha adoptado, ¿no? Y hay muchas cosas que tienen mucho sentido común en la parte de diagnóstico y demás. El tema es que es un papel ahí colgado de una web donde realmente, bueno, pues se articulan con algunos programas presupuesto a presupuesto, pero realmente las deficiencias que se detectan, y quiero insistir en la falta de evaluación de los resultados, es decir, en el I+D no puede valer todo, ¿no? Y otro tema, el café para todos, que además esa frase es entre comillas y se usa en el PCTI, que después, pues la RIS, que es el otro documento, este se hizo antes de la RIS, ¿no? Pues de alguna manera se dice que no tiene que ser así, sino que hay que especializarse y hay que ser mucho más incisivos en aquellos elementos de diferenciación competitiva de las regiones, pues al final acaba siendo todo un café para todos. Con lo cual, no se hace, entendemos, es decir, sí, es un elemento a debatir, a trabajar, y ¿qué habría que hacer? Pues yo creo que hacer lo que dice y mejorarlo, ¿no? Pero que no sea un papel colgado en una web que te puedes bajar y leer, pero que tampoco está en el debate político, ni se critica, ni nada. Ese es un poco el problema. Y desde luego, pues bueno, pues una ejecución presupuestaria y unas partidas presupuestarias acorde a lo que dicen estos planes y que los desarrollen. Un plan 2013-2017, oye, va para unos cuantos presupuestos, unos detrás de otros, y para ejecutarlos. Y bueno, invito a todo el mundo a que se lo descargue y lo lea, y veréis que, bueno, estaremos de acuerdo en la crítica. ¿Y qué hemos hecho de 2013 a 2017? Pues seguir alimentando unas estructuras que no son efectivas. Vale, y ya digo que puede que Asturias no pueda permitirse un presupuesto mayor que estos 10, bueno, en total son 22, son 17 en el programa, ¿no? Porque muchos son de gastos de estructura y demás. Pues no lo sé, pero con ese tiene que ser un presupuesto muy catalítico, un presupuesto que transforme y un presupuesto al que se le exijan pues una evaluación y sobre todo de retornos y de impactos. Son palabras que se usan en Europa. Cuando tienes que presentar un proyecto en Europa te exigen los impactos, tu proyecto, qué es lo que va a incidir, qué va a transformar, pues eso, que se haga ex ante y ex post, con una evaluación seria. Y bueno, ya no digo premiar a los que lo hacen bien y no premiar tanto a los que no hacen bien, ya veremos, porque a lo mejor eso es complicado, pero por lo menos poner en evidencia que, a ver, hay determinadas conductas, quizás por una inercia de que aquí da igual todo, que no se pueden seguir permitiendo, ¿no? Básicamente.